apreciados hermanos y hermanas en el Señor, es para mí un privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio de comunicación que el Señor ha provisto para acercar las distancias. No solamente podemos hablar los unos con los otros en persona, sino también comunicarnos a través de este video. He tomado el tiempo para compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios, algunas citas del espíritu de profecía y un texto que traigo en mi corazón, que quiero presentar ante ustedes en esta hora. Inicio leyéndoles del Evangelio según San Juan en la oración sacerdotal de Cristo, la oración de despedida, San Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. El Señor Jesús declara así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que en verdad tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí en la oración del Señor Jesús, Él suplica por unidad de su pueblo, de su iglesia, de sus seguidores, para que el mundo conozca en verdad que a través de Él todos podemos llegar a ser un cuerpo unánimes esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 10, nuevamente el apóstol se hace eco de estas palabras del Señor Jesús, diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego él sigue hablando allí en su primera epístola, que fue informado por algunos que había problemas en la iglesia primitiva, que había problemas entre los hermanos, que unos decían: yo soy de Cloé, otros: yo soy de Pablo, soy de Apolo. Por eso él habla acerca de la unidad de la iglesia. De igual manera, he sido informado, hermanos, que ha habido cierto ánimo de división dentro de la membresía, dentro de nuestra propia iglesia, y que yo, este humilde servidor, de alguna manera he sido el centro o la causa de esta división en algunos. He sido informado por mis queridos líderes de nuestro campo en la división interamericana, que algunos de mis mensajes, algunos de mis temas grabados, han causado o han levantado cierto ánimo entre algunos hermanos que ha tendido a traer separación, a traer desunión entre el cuerpo de Cristo Jesús. Lejos esté de mí el ser quien haga tal cosa. Públicamente quiero suplicar perdón a mi Dios y a mi iglesia si yo he sido causa de tropiezo para algunos por los mensajes o por la manera de presentarlos o por el uso que se ha dado a estos temas que he tratado de compartir con mi hermandad. Por eso en esta hora quiero reiterar firmemente que anhelo un espíritu unido entre nuestros hermanos. Y he escogido algunos pasajes de las Escrituras, del espíritu de profecía, para compartir con mis hermanos, para
llegar a un consenso de lo que el Señor quiere para nosotros en esta hora. Aquí, en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, el Señor declara, a través de su mensajera, Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Cristo se entregó a sí mismo para que pudiese limpiar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2 y versículo 14. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la Iglesia de toda injusticia, de todo espíritu de discordia y contención, para que sus miembros edifiquen en lugar de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguemos todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo precisamente antes de su crucifixión fue que el mundo creyese que el Padre les había enviado. Esta es la más conmovedora y admirable oración, y llega a través de los siglos hasta nuestros días, porque sus palabras son: ruego que sean uno, así como nosotros somos uno. Y entonces la mensajera del Señor declara: cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo. Muchos no se dan cuenta del carácter sagrado de la relación con la Iglesia y les cuesta someterse a la restricción y disciplina. Su conducta demuestra que exaltan su propio juicio por encima del de la Iglesia unida y no evitan cuidadosamente el estimular un espíritu de oposición a su voz. Meditando sobre este pasaje de la unidad de la Iglesia, yo me pregunto a mí mismo, ¿he sido yo el medio mediante el cual, por mi conducta, exaltando mi propio juicio por encima del de la Iglesia unida, no he tratado cuidadosamente de evitar que se hable mal de mi Iglesia, que se estimule el espíritu de oposición a mi Iglesia, a sus ministros y a sus dirigentes? Sigue diciendo la sierva del Señor: los que ocupan posiciones de responsabilidad en la Iglesia pueden tener faltas como los demás y pueden errar en sus decisiones, pero no obstante eso, la Iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una autoridad que no puede ser considerada con liviandad. La relación con la Iglesia no se ha de mirar en forma liviana, no se ha de cancelar a la ligera. Sin embargo, cuando algunos que profesan seguir a Cristo se ven contrariados, o cuando su voz no ejerce la influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la Iglesia. En verdad, al abandonar la Iglesia, ellos serán los que más sufrirán, porque al retirarse de su esfera de influencia, se someten plenamente a las tentaciones del mundo. Yo reconozco ante mi Dios que creo firmemente en que la Iglesia adventista del séptimo día, es el pueblo remanente de Dios, es la Iglesia que Él levantó como cumplimiento a la gran profecía en la cual se mencionaba en el libro de Daniel que Dios restauraría la verdad en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 14, que Él levantaría un movimiento que llegaría a toda nación, tribu, lengua y pueblo para proclamar el mensaje de la hora del juicio de Dios, para alertar al mundo de los engaños de Babilonia y para amonestarnos sobre
los desarrollos de la bestia y la marca de la bestia. Esta iglesia, levantada por Dios mismo, es la iglesia adventista del séptimo día, una iglesia profética que surgió en el mismo momento en que la profecía lo señalaba. Según Daniel capítulo 8 y versículo 13 y 14, ¿hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo la verdad siendo pisoteada y echada por tierra? Y el Señor responde: hasta 2300 tardes y mañanas. La verdad será restaurada, el santuario será elevado nuevamente, Cristo será puesto como cabeza de su iglesia, el santuario será purificado. Todo lo que envuelve esta gran profecía llena mi corazón de gozo al saber que esa profecía se cumplió literalmente en 1844, cuando la obra final de Cristo en el santuario celestial se inició para preparar a un mundo para su venida. Y de igual manera, cuando el movimiento en esta tierra que habría de proclamar la hora del juicio de Dios fue levantado. Sigo creyendo hasta el día de hoy que el Señor tiene su iglesia aquí en la tierra, y esa iglesia no son átomos independientes aquí y allá, no son hombres o mujeres con mensajes separados que se levantan para proclamar una cosa aquí y otra allá. Dios tiene un cuerpo en esta tierra, y yo me siento privilegiado de pertenecer a ese cuerpo, a esa iglesia. No tomo livianamente mi conexión con la iglesia, mi relación con la iglesia. Sé que es un privilegio del cielo pertenecer a este movimiento, esta iglesia que el Señor mismo ha levantado. Y por esa razón me preocupo grandemente cuando siento que a través de quizás alguna frase, algún mensaje, alguna manera de presentar las cosas, hay algunos que, usando eso, se han levantado para minar la confianza del pueblo de Dios en este, su pueblo, en este, su mensaje, en esta, su iglesia, en esta, su organización. Yo quiero dejar muy en claro que no apoyo ningún movimiento separatista de la iglesia adventista. No apoyo ningún grupo independiente de esta iglesia. Me siento constreñido a seguir apoyando firmemente esta iglesia en su totalidad. La sierva de Dios dice aquí: los que ocupan posiciones de responsabilidad, como ya leímos, en la iglesia pueden tener faltas como los demás, pueden errar en sus decisiones, pero sin embargo, no quiere decir que el Señor desecha a su iglesia. No quiere decir que hemos de actuar independientemente de la dirección de estos líderes, aun si cometen faltas y yerran en sus decisiones. Yo, por más de 25 años, he servido a esta iglesia como pastor ordenado de la misma. Y me siento privilegiado de trabajar en armonía con nuestros dirigentes, en armonía con los pastores que estamos proclamando este mensaje final de amonestación. La iglesia fue organizada por Cristo, y la misma organización de la iglesia fue establecida por Él. Déjenme leerles aquí por un momento lo que la sierva de Dios dice. Esto es en la carta 32 del año 1892. Carta 32. Lo pueden encontrar parcialmente esta cita en Manuscript Release, en el volumen 1, la página 157 y 158. Es el manuscrito Release número 450. La mensajera del Señor escribió: me he enterado que algunos de nuestros hermanos proponen hacer de un lado la organización de la iglesia y hasta cierta medida separarse de ella o separar las distintas ramas de nuestra obra. No hay duda alguna que son errores
en nuestra organización, en la maquinaria de la organización, y cosas que les han llevado a ellos a pensar que la organización está tratando de impedir el progreso de la obra. Esto dice la sierva de Dios. Sin embargo, estoy traduciendo libremente del manuscrito en inglés al español. Sin embargo, dice ella, este no es un argumento contra la organización, sino más bien un argumento en contra de la perversión de la organización. Y entonces sigue hablando de lo que es nuestra organización cuando se reúne como conferencia general en sesiones de sus distintas organizaciones, y ella dice, a veces se han cometido errores de juicio, a veces se han tomado decisiones que no eran lo mejor, y sin embargo, el Señor no rechaza a su pueblo por esos errores. Que nadie entretenga el pensamiento, ni siquiera por un momento, dice ella aquí, de que podemos separarnos de la organización, aún por los errores que ésta pueda cometer, o que podemos hacer a un lado la organización y trabajar independientemente de ella. Nos ha costado mucho estudio, muchas oraciones y mucha pedida de sabiduría de Dios, que Él ha respondido para levantar esta organización con la estructura ahora actual. Esta fue levantada por dirección de Dios, con mucho sacrificio y conflicto. Que nadie, dice ella, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado, autoengañado, como para tratar de destruir la organización. Porque esto traerá una condición de cosas que ni siquiera nos imaginamos. En el nombre del Señor les declaro que esta organización debe mantenerse, debe fortalecerse, debe establecerse y debe quedar confirmada para siempre. Y entonces dice, cuanto más nos acerquemos al cierre del tiempo, Satanás vendrá con más poder, sabiendo que el tiempo es corto. Especialmente él desarrollará su poder contra el remanente, hará guerra contra ellos y tratará de dividirnos, de separarnos y esparcirnos para que nos debilitemos y así nos pueda vencer. Y entonces dice, yo vi que el pueblo de Dios debe actuar en forma sabia y no dejar nada que pueda ser hecho para colocar a la iglesia en un firme fundamento para que nada ni nadie la sacuda. Y cuando hemos hecho todo lo que podemos hacer de nuestra parte, debemos confiar que el Señor velará por su iglesia y que aún aquellas cosas en las cuales, como dirigentes, cometemos errores, el diablo no podrá sacarle ventaja, porque Dios sobreprotegerá a su iglesia aún con sus errores. Este es el tiempo en que Satanás está trabajando. Se va a desatar una furia, se va a desatar una tormenta furiosa. Está muy delante de nosotros y la iglesia debe estar despierta y avanzar, no debe dar pasos en falso para que podamos estar unidos y poder hacer frente a la tormenta que se avecina. Satanás desarrollará sus planes contra nosotros, a menos que las iglesias organizadas y la denominación organizada desarrolle planes que puedan mantenernos unidos. No tenemos esperanza de poder vencer, porque el diablo quiere separarnos y dividirnos en fragmentos. Y entonces ella dice, ha habido enseñanzas en el pasado que han alimentado el espíritu de desunión. Este espíritu ha sido acatado en el corazón de ciertos hermanos que están viendo los errores de los demás para acusarlos, en lugar de unir y ayudar a edificar la iglesia. Si los ministros de Dios
nos uniésemos y tomásemos la posición y mantuviésemos esa posición con firme decisión, habría una influencia unificadora entre el rebaño del Señor. Las cosas que ahora nos separan serían rotas en fragmentos. Los corazones se unirían para formar un solo grupo, así como las gotas de agua se van uniendo para formar una sola cosa. Entonces tendríamos un poder y una fortaleza entre las filas de los guardadores del sábado que sería mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora. Y allí sigue diciendo la sierva de Dios y hablando en cuanto a la unidad. Yo agradezco al Señor por estos consejos inspirados de su palabra, del espíritu de profecía. Agradezco porque estos me han ayudado a mantenerme en balance, aun cuando vemos errores. El Señor Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el mismo fin. Pero no es nuestro trabajo destruir, no es nuestro trabajo derrumbar lo que con tanto trabajo se ha levantado. Yo pido al Señor y a mi hermandad que tomemos seriamente, le pido al Señor que nos ayude a tomar seriamente sus consejos inspirados, para no caer en estos errores de desunión. Confío que el Señor verá su iglesia hasta el mismo fin. Aquí, la sierva del Señor nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 458, las evidencias que hemos tenido durante los años pasados acerca de la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros como pueblo soportarán la prueba de los que ahora se alistan en el lado del enemigo y luchan para dividir el mensaje de Dios. Os escribo estas cosas, hermanos míos, aunque no todos vosotros las comprendáis plenamente. Si no creyera que el ojo de Dios está sobre su pueblo, no tendría el valor de escribir las mismas cosas vez tras vez. Dios tiene un pueblo al cual conduce e instruye, no a individuos aquí y allá. Debemos trabajar como pueblo unido. Se me ha instruido, sigue diciendo ella, que le diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Dios ha decretado, dice aquí, que su iglesia se mantenga unida hasta el fin del tiempo. Y el Señor tiene su ojo sobre la iglesia. Él va a ver que esta iglesia no se desmembre. Él va a ver que esta iglesia no se disuelva. Él va a proteger esta iglesia hasta el fin del tiempo. Una cita más. En este mundo no hay ninguna cosa que sea tan clara para Dios y tan cara para su corazón como su iglesia. Con cuidado celoso protege a los que le buscan. No hay nada que ofenda tanto a Dios como los esfuerzos realizados por los siervos de Satanás para robarle a su pueblo sus derechos. El Señor no ha olvidado a sus hijos. Satanás señala los errores que han cometido y procura hacerles creer que se han separado de Dios. Oh, mis hermanos, cuántas veces he escuchado este mensaje espurio. La iglesia ha cometido tantos errores que ya Dios la ha separado, ya Dios la ha rechazado. Este es el mismo mensaje que se levantó en 1914, cuando surge el movimiento así llamado de reforma dentro de la iglesia adventista. Pero ¿dónde el movimiento de reforma cumple con lo que el Señor nos ha dado en su palabra inspirada? Sigo creyendo que esta iglesia
El cuerpo de la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Cristo y no ninguna otra organización que se haya levantado. Sigue diciendo aquí la cita: los ángeles malignos procuran por todos los medios posibles desanimar a los que luchan por obtener la victoria sobre el pecado. Les presentan su indignidad pasada y tratan de convencerlos de que su caso es desesperado. Pero tenemos un Redentor todopoderoso. Cristo vino del cielo vestido con ropaje de la humanidad para vivir en este mundo de acuerdo a los principios de la justicia. Recibió poder para ministrar a todos los que lo aceptasen como su Redentor, para socorrer a los que se arrepienten y convencen de la pecaminosidad de su pecado. Yo sigo confiando en que el Señor Jesús es ese Salvador dispuesto a proteger a su pueblo que quiere seguir su camino. Voy a leer 2 citas más y entonces iré terminando este corto mensaje. En el libro Maranata, en la página 200, la sierva de Dios dice: a medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y también de unión. Noten, una obra de separación y también de unión. Esto es profético, a medida que se acerque el tiempo de prueba. Algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempos del verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido. Cederán a la tentación. Los que han tenido gran luz y disfrutado de las inestimables bendiciones y privilegios, pero no los han perfeccionado, se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. Al no haber recibido el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Pero, por otra parte, cuando la tempestad de la persecución se desate realmente entre nosotros, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados de salvar a los perdidos, y muchos de los que se han extraviado del redil retornarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente compacto al enemigo. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. No habrá contienda para determinar quién es el más importante. Ninguno de los verdaderos creyentes dirá: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. El testimonio de todos y cada uno será: yo sigo a Cristo, me gozo en Él como mi Salvador personal. Hermano y hermana que me escuchan, que sea ese tu testimonio. Yo sigo a Cristo, me mantengo en su iglesia, porque Él viene a buscar un pueblo, una iglesia, un cuerpo. Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Y en la página que sigue, en la 201 del libro Maranata, Satanás llevará a cabo sus milagros muy pronto para engañar y establecer su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son cansados, mientras que la paja es separada del trigo precioso. Esta es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Parecerá que la iglesia está a punto de caer, parecerá que está debilitada, parecerá que está llena de problemas, errores y pecados, pero el Señor verá que su iglesia no caiga. Serán cansados los pecadores, mas su iglesia permanecerá firme. Nadie fuera
manera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Serán contados con los leales y con los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga, ni cosa semejante, con los que no tienen engaño en sus bocas. Los miembros del pueblo remanente, que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Y entonces viene un parrafito sumamente importante. Escucha, querido hermano. Sé, dice la mensajera del Señor, que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes, unos aquí, otros allá, cada uno por su lado. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten. ¿Y cuál es este mensaje falso? De que la iglesia se desmembrará, que cada uno tendrá que estar por su cuenta, que la iglesia se va a desorganizar y va a terminar en átomos independientes, que debemos separarnos de la iglesia. Quien obedezca este mensaje falso y procure influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Me siento animada y gozosa al comprender que el Dios de Israel todavía está guiando a su pueblo y que permanecerá a su lado incluso hasta el fin. Y escuchen, hermanos, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Claramente tenemos los mensajes del Señor. Yo espero que al haber compartido estas cosas con ustedes, esto sirva para disipar cualquier malentendido que ha podido surgir, ya sea por los mensajes de este servidor o por el mal uso que se le ha dado a ellos. Quiero decir que soy adventista de cuarta generación. Mi padre fue pastor adventista. Yo nací, me he amamantado de esta iglesia adventista, la iglesia de Cristo. Y jamás pensaría en dejar sus filas. Jamás pensaría en abandonar este mensaje para irme a formar algo aparte. Nunca. Aún con todas sus faltas y errores, este es el pueblo que Cristo levantó. Nunca me he salido de la iglesia adventista. Tengo 25 años de estar como ministro ordenado de este pueblo. Y siempre he trabajado para la organización. Nunca he estado fuera de ella. Si alguna de las cosas que yo he dicho ha tendido a levantar en algunos este espíritu de división, yo le pido perdón a mi Señor y a mi iglesia si he causado o he sido causa de tropiezo para algunos. Unámonos, hermanos, trabajemos unidos, no tratemos de atacarnos unos a otros. Apoyemos el mensaje final, apoyemos el mensaje del Evangelio eterno que ha de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no estemos comiéndonos unos a otros. El que se alimenta de una dieta de crítica, viendo lo malo en lo demás, será transformado a la imagen de aquello que está observando. Miremos a Jesús, pongamos nuestros ojos en Él, y no permitamos que nada ni nadie nos aparte de su mensaje. La palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización. Esto es Mensajes Selectos, tomo 3, página 22. En la palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización a quienes creen que el mensaje del tercer ángel debe guiarlos para que puedan apartarse de la iglesia.
podéis tener este problema resuelto de una vez para siempre en vuestra mente. Si hay alguno que duda que en el pasado o en el presente o aún en el futuro habrá algún mensaje que nos indique a separarnos del cuerpo de la iglesia, la sierva de Dios dice, podéis tener este problema resuelto para siempre en vuestra mente. Es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. Los sofismas de los hombres pueden parecer rectos a sus propios ojos, pero no son verdad y justicia. Él es nuestra paz. Él reconcilia a su pueblo para formar un solo cuerpo. Cristo es el vínculo de unión en la cadena de oro que une a los creyentes y nos mantiene en unidad con Dios. No debe haber separación en este gran tiempo de prueba. El pueblo de Dios está constituido por conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los hijos de Dios constituyen una sola unidad en Cristo, quien presenta su cruz como el centro de atracción. Todos los que creen en Él son uno en Él. Sentimientos humanos inducirán a algunos hombres a tomar la obra en sus propias manos y la edificación se vuelve entonces desproporcionada. El Señor, por lo tanto, emplea una variedad de dones para hacer que el edificio sea simétrico. Ni un solo rasgo de la verdad ha de ser escondido o disminuido. Dios no puede ser glorificado a menos que el edificio bien coordinado vaya creciendo para ser templo santo en el Señor. Esto comprende un tema grandioso y los que entienden la verdad para este tiempo deben prestar atención a cómo escuchan y cómo edifican para que entiendan el mensaje de unidad y cómo educar a otros para practicarlo. Hermano o hermana que me escuchas, no entiendas mal el mensaje del Señor. Que Él nos ayude a edificar y no a destruir. Que Él nos ayude a unir y no a desunir. Que Él permita que todos estemos trabajando unidos. Quiero recalcar algo más. El Señor emplea variedad de dones. Yo creo en el ministerio adventista, creo en mis compañeros en el ministerio, creo en mis dirigentes. El Señor tiene hijos consagrados suyos dentro de esta iglesia que están dirigiendo a su pueblo, y el hecho que haya trigo y cizaña con más razón nos ayuda a fundamentarnos en la verdad que es Jesús, porque se cumple su profecía. Y el hecho que algunos bien intencionados cometamos errores de juicio no significa que Dios no está guiando a este pueblo. Te insto en el nombre del Señor Jesús a mantenerte unido a Cristo, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No prestes oído a aquellos que quieren sacarte del buen camino. No te dejes engañar por mensajes espurios, llamando a reunirse aquí o allá para apartarse del cuerpo de la iglesia de Cristo. He aquí nuestro fundamento y permanecerá firme hasta el mismo fin. Que el Señor Jesús nos bendiga para cumplir su oración, que todos sean uno. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital
es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.